Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este intercambio de la cuarta conferencia que acabamos de escuchar, en la cual estuvimos hablando sobre temas fundamentales del pensamiento psicoanalítico, apenas una embarrada de lo que es, como puso la etiología sexual de toda neurosis, las zonas erógenas, la sexualidad infantil, cómo esto desemboca incluso a una cierta estructura del sujeto como la neurosis, la perversión, cómo se aproximan a la elección de objeto, cómo surge una elección de objeto, cómo a partir de este desarrollo somático se van presentando diferentes complicaciones anímicas como la ambivalencia, la aparición del complejo de Edipo, pues como menciono, pues temas fundamentales para la teoría psicoanalítica. Apenas nos pudimos pasar un poco por encima y para poder profundizar en cada uno de estos aspectos, hoy me está acompañando Alejandro Larte, Alejandro Monge, Alejandro, y pues vamos a discutir un poco al respecto de ello. ¿Qué les pareció? Bueno, creo que es una conferencia, a pesar de lo breve, muy abigarrada, ¿no? Toca temas fundantes del psicoanálisis de una manera muy sucinta, ¿no? Y eso hace que sea particularmente complicada, ¿no? Y aparte, creo que Freud va abordando temas que hasta la fecha, como mencionabas, siguen siendo un lastre en términos de crítica para el psicoanálisis, ¿no? Incluso muchos psicoanalistas gustan pasar de puntitas o bordear la cuestión de la sexualidad infantil. Habría que ver si en sentido estricto pueden denominarse psicoanalistas, ¿no? Creo que la cuestión, un punto fundamental en términos de lo que implica el psicoanálisis es el reconocimiento de la sexualidad infantil y los efectos que tiene, particularmente a propósito de en la teología de la neurosis, ¿no? Toda la neurosis tiene una teología sexual. ¿Qué significará eso? Vamos a irlo pensando. Porque finalmente hace referencia a la historia, y no solamente a la historia del sujeto, sino a la historia perdida del sujeto, ¿no? La historia de los primeros años de la vida, que finalmente terminan cayendo bajo la amnesia infantil, trasvestidos por el periodo de latencia, de manera que pareciera que de pronto a los chicos pubertos se les mete el diablo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo todo eso. Creo que ese punto es fundamental, y como Freud va argumentando detalladamente, ¿no? Justificando su argumento, a propósito del cual sostiene que toda neurosis tiene una etiología, esto es un origen en traumas sexuales de la infancia. Vamos a ver qué significa eso. Sí, más porque creo que partiendo justo de este punto, que este es uno de los temas más que más se discuten, ¿no? Alrededor del psicoanálisis, creo que es importante pensar o profundizar acerca de qué es lo que Freud habla cuando habla de sexualidad, ¿no? Creo que ese es un punto bien interesante desde el inicio, porque pues desde el principio de la conferencia me parece que la idea es intentar separar, ¿no? Esa conceptualización que tenemos de la sexualidad aunado de lo genital. O sea, que como si estuviera pegado. Y ya nada más desde esa ruptura, bueno, me parece que entiendo por qué genera tanta discusión y tanto como repelle desde el punto de vista más, o sea, como más occidental, ¿no? Desde el mundo en el que vivimos, porque al final es quitarle puramente la cuestión reproductora, ¿no? De la sexualidad, y aunarla a la situación del placer, que al final es el conflicto central ahí freudiano, ¿no? El placer, ese choque, ¿no? Cosa que creo que molesta mucho a ciertas visiones como más no sé si decirlo como conservadoras, ¿no? Cristianas. Ajá, y cristianas, que diría incluso morales en general. Bueno, sí, morales en general, sí me gusta más eso. Eh, Porque parecía ser que pensar en la sexualidad desde el placer, híjole, es como hablar del demonio, ¿no? Lo peor que puede ser. Entonces, desde ahí ya se ve que Freud se va con cuidado, ¿no? En la conferencia. Y entendemos también por qué, pues al final estaba en Estados Unidos en una universidad, ¿no? Y todo. Pero por lo mismo, creo que
es un punto importante, ¿no? Como decíamos hace rato, ¿no? Que puede ser una conferencia muy pequeñita, pero que la importancia de lo que está diciendo es enorme. No se puede desplazar Asra y Agui, ¿no? Y podemos hacer cursos y 20,000 pláticas acerca de este tema porque es de las bases, ¿no? Como tú mencionabas hace rato. Y pues creo que eso, bueno, me gustaría también empezar también por ahí. Creo que es un punto bien importante, Alejandro, en términos de, creo que ya no registramos cómo nuestra sociedad laica sigue siendo tremendamente religiosa, ¿no? Esta cuestión, este punto me parece fundamental. Primero, la asociación de la sexualidad a la primacía genital y después el sometimiento de tal primacía genital a la reproducción, ¿no? Como si, y eso es un mandato religioso. O sea, si se va a tener una relación sexual, que sea para la reproducción, ¿no? Me viene siempre con esto a la mente esta frase de ¿cómo va para el chocolate? Cuando van a tener relaciones, ¿no? Dice el marido ya, dice, padre, no es por vicio ni por formicio, sino por traer un hijo a tu servicio, ¿no? O sea, como que toda la sexualidad tendría que quedar sujetada a esa reproducción, ¿no? Y aparte, para tener un hijo al servicio de Dios. No, creo que eso ya marca muchas cosas. No que se piense consciente racionalmente en ese sentido en la sociedad laica, pero no se piensa de una manera diferente. ¿Sí? Siempre resulta sospechosa una sexualidad que no termina en la concepción, ¿no? E incluso sospechosa o defectuosa, ¿no? Ha de haber algún problema físico, alguna impotencia, alguna incapacidad para procrear, ¿no? Y ahí el valor de la procreación es fundamental, ¿no? Eso tiene consecuencias o efectos también desde el orden del capitalismo, obviamente, ¿no? Quien no pone un hijo no pone fuerza de trabajo, ¿no? A la base de la riqueza es el trabajo y la base de trabajo es la explotación y la explotación depende de sujetos para explotar y si no hay nuevos nacidos, pues finalmente no hay esta fuerza de trabajo, ¿no? Pero bueno, eso ya es abrirlo demasiado, pero finalmente, tanto en un sentido político, como en un sentido económico, como en un sentido religioso, la procreación es fundamental. Entonces, cuando se plantea esta idea de que la sexualidad humana está desanclada de la procreación, ¿no? Y que no solamente eso, sino que además tiene múltiples satisfacciones posibles que no son necesariamente genitales, pues resulta un escándalo incluso a la fecha. Incluso justo el que menciona, ¿no? Que fuera uno de los temas más debatidos. A ver, yo mencionaría que si quieres debatido. En general es un tema que se cancela con el temor de tener que platicar cosas que pudiesen resultar un tanto justamente vergonzosas, pudorosas, ¿no? Como con cierta incomodidad. Se suele editar incluso en ámbitos académicos, en ámbitos profesionales y mucho más en un ámbito social. Decir esto en una comunidad familiar, pues amerita justamente ser expulsado de la comunidad familiar. El ostracismo, ¿no? Y Freud claramente lo sabe, por algo en la presentación pues lo va pasando de puntitas. Tengo que mencionarlo porque si no justamente se pierde un fundamento esencial del psicoanálisis, pero también sabe dónde lo está mencionando. Claro. Y por algo el ejemplo que pone es un investigador de la propia universidad en la cual él lo está exponiendo, ¿no? Y de hecho lo dice, ¿no? Esta es su universidad quien también encuentra esta evidencia. No lo digo yo. Cito rápido los fragmentos. Estos son fragmentos de Stanford Bay. Dice, la emoción del amor sexual no surge por vez primera en el medio de la adolescencia, como se ha pensado hasta ahora. Después dice, observando sin prejuicio alguno esas manifestaciones en cientos de parejas de niños, no puede eludirse el atribuirles un origen sexual.
desde una observación, como mencionaba hace rato, más empirista, más positivista, etcétera, ahí está, estadísticamente, ¿no? O sea, eso creo que es evidente, pero la evidencia, digo, realmente los seres humanos aprecian más las creencias que las evidencias, ¿no? Y de las creencias, lo que me acomode o lo que me dé confort y tranquilidad. Entonces, finalmente, socialmente, familiarmente, es muy invisibilizada la sexualidad infantil, ¿no? Todas esas manifestaciones que abundan en los niños, que se frotan, que se tocan, que se besan, que hacen preguntas, etcétera, finalmente, pues, realmente hacerse un gran esfuerzo por no verlas. Es más fácil verlas y problematizarlas que no verlas, ¿no? Pero finalmente lo que hace Freud es romper un cierto pacto silencioso a partir del cual estaba el axioma de que la sexualidad infantil no existe, de que surge justamente en la pubertad, ¿no? Creo que eso es un punto importante también. Y bueno, y que creo que justo ahí ya empezamos a ver cómo Freud va conceptualizando la sexualidad. Ya lo que me gusta y que me encanta cómo Freud lo va planteando, no solamente aquí, sino en los 3 ensayos, es la manera en la que como que toma el inicio justo de la sexualidad a través del cuerpo, ¿no? De esa satisfacción. Cuando menciona, ¿no? Las diferentes partes del cuerpo donde como que se focaliza esa como esa actividad sexual, ¿no? Qué curioso, ¿no? La boca, el ano, el cuerpo, ¿no? Y los genitales. De cierta forma es con lo que nos ayuda a interactuar con lo de afuera, ¿no? Entonces, eso es interesante porque nos habla de cómo al final la sexualidad, como mencionábamos antes, no solamente es la parte reproductiva, sino es una cuestión sensorial del contacto con el afuera. Es la forma en la que de alguna manera nos vamos transmitiendo cierta información con lo externo, ¿no? Con lo real, con lo que está fuera de nosotros. Y eso es bellísimo porque es el inicio de cómo nosotros podemos ir procesando esa información del exterior. Pero entonces la sexualidad no solamente es la interacción física con otro ser humano, sino con el mismo ambiente, ¿no? No sé si me estoy dando a entender un poco. Con el ser humano, con el ambiente y consigo misma, ¿sabes? Creo que ahí es otro punto bien importante, ¿no? Como esta sexualidad que está distribuida erógenamente en distintas zonas más sensibles, pero si decimos que la piel, ¿cuál es el órgano sexual más grande que tenemos? Pues la piel, y dejemos de discutir de tamaños, ¿no? Justamente nos remite a que pues, nadie concibe por la piel, nadie es preñado por la piel, ¿no? Entonces, finalmente, más que, evidentemente, desde la perspectiva biológica incluso, más que un objetivo reproductivo, ¿no? La sexualidad en términos de sensualidad, en términos de sensibilidad, tiene un objetivo en términos de placer que en principio es autoerótico. En principio tiene que ver con el propio cachorro, con el propio niño. Y finalmente me parece interesante cómo la interacción, ¿no? La interacción va abriendo otras posibilidades en otras zonas de placer. Obviamente, primero la cuestión de la lactancia, se conoce el mundo, como decías, ¿no? Cuando tenemos un niño que está lactando, pues todo lo que hace es meterse cosas a la boca, ¿no? No es que esté queriéndose matar, como podría parecer, está conociendo el mundo, ¿no? O sea, finalmente conocemos el mundo a través del cuerpo y conocemos el mundo a través de la sensibilidad o de la hipersensibilidad de nuestro cuerpo, y eso es lo que nos pone en relación tanto con uno mismo como con los demás. Y creo que es un pasaje bellísimo en términos de la sexualidad opada. Incluso justo como va mencionando la elección de objeto y en particular la palabra de objeto, ¿no? Como esa delimitación que provoca la piel del mundo exterior, ¿no? Que la persona, el cuidador que aparece es un objeto porque lo ve como tal, lo ve terminado, lo ve delimitado a partir de incluso de su propia piel, de su propio cuerpo. Y así es como lo puede llegar a
a introyectar. ¿No? Freud tiene sus términos en particular para este fenómeno. La verdad es que luego siempre se me escapan. Me recuerdo más los de Klein, de la incorporación que precede a la introyección, y que la incorporación remite a un acto de ponerlo en la boca y poner los objetos, de como experimentar los objetos con la boca, como para ingresarlos a un nivel simbólico, incluso al propio psiquismo, y a partir de eso ir pudiendo hacer pudiendo hacer un contenido mental. Claro. Creo que a propósito de esto es bien importante señalar que asociado a cada zona erógena o asociado producto de la zona erógena a una fase de organización psicosexual, ¿no? Lo que tenemos es la presencia de impulsos parciales, ¿no? Los impulsos parciales finalmente, o sea, los impulsos parciales están ligados a la boca, los impulsos parciales que están ligados al ano y todas las consecuencias simbólicas que tienen en ese sentido, van a después ceder, ¿no? La organización a partir de la zona genital, no que desaparezca, se organizan genitalmente, ¿no? El impulso oral o el impulso anal no desaparece jamás, encuentra una nueva organización a partir justamente de la primacía genital. No es que Freud estuviera obsesionado con los penes y las vaginas, está pensando en cómo a partir del cuerpo, a partir del desarrollo corporal, toda la experiencia se va organizando, y la experiencia que tenemos con respecto al mundo es una experiencia sexual en términos de relación con el mundo. Esa presencia del objeto es también, o está anclada en principio en la autoconservación. Lo mencionabas hace rato. ¿En qué medida un cachorro humano, ¿no? biológicamente puede sobrevivir sin ese útero social vincular que implica la familia, ¿no? O sea, biológicamente el ser humano estaría condenado a la extinción de no ser, justamente porque esa impotencia biológica se compensa socialmente con la familia, ¿no? Entonces, el hecho de que aparezcan los objetos tiene que ver con que son los objetos cuidadores, padres, etcétera, aquellos que garantizan la sobrevivencia del niño en todo caso. Creo que eso es bien importante también por ahí. Ese punto se me hizo importante, ¿no? Porque ahí es donde vamos a empezar a entender por qué Freud después habla de la cuestión neurótica y después un poco de la perversión, todo, porque justamente ahí es donde entra, o sea, si la sexualidad es como la herramienta que tiene el humano para conocer el mundo, entonces esa sexualidad, igual pensando en todo lo que habíamos visto anteriormente de las formaciones del inconsciente, sí, hay cierta distorsión en eso, ahí es donde podemos ya empezar a entender por qué Freud es tan, pone tanto énfasis en esa cuestión sexual, porque ahí se puede ver como ese germen, no sé cómo decirlo, como ese punto importante de esa génesis de cómo se va marcando la psique, ¿no? Y cómo se van formando las diferentes estructuras que ya después podemos ver en otros cursos y todo, pero ahí está esa génesis. Como decías, no es como que Freud estuviera obsesionado con solamente el sexo, ¿no? Y así, sino con esa cuestión del conocimiento del mundo y cómo nosotros lo vamos experimentando y organizando. Y las implicaciones que eso tiene, a ver, la sexualidad, ¿por qué no recordamos? Digo, si nos forzamos, no recordamos. En todo proceso analítico, los recuerdos surgen, que sí o sí, ¿no? O sea, no en la vida cotidiana, si quieres, pero surgen como síntoma. El síntoma es una forma de recordar, ¿no? O es la forma que opera en lugar del recuerdo. Pero bueno, porque toda esta efervescencia, ¿no? Toda esta magma sexual, ¿no? Finalmente va a caer bajo la represión. Necesariamente va a caer bajo la represión, y de ahí justamente la cuestión de la amnesia infantil y después el periodo de latencia donde aparentemente no pasa nada.
¿no? Pero justamente no podemos pensar que la represión no tenga un componente social. Por supuesto que tiene un componente social. Aprendemos a tener vergüenza, aprendemos a tener asco, aprendemos a que algo es inmoral, aprendemos a que algo es repugnante, etcétera, ¿no? El cachorro pues juega con su caca sin mucho problema, ¿no? La considera incluso valiosa. Sí. Entonces, pero pues finalmente eso socialmente es inaceptable, entonces viene justo esta incompatibilidad, ¿no? De esas prácticas con premisas morales, estéticas, éticas, etcétera, donde aparece la represión. La neurosis es el efecto de esa represión, ¿no? Es el efecto de esa represión, pero acá lo interesante es cómo ya comienza a pensar la perversión. Va a plantear que la perversión es el efecto de una fijación en una zona erógena que no se sometió completamente a la primicia genital y generó justamente un anclaje en un momento previo del desarrollo, ¿no? Entonces, justamente creo que ahí está una diferencia importantísima. La neurosis va a ser un efecto de la represión sobre la sexualidad y la perversión va a ser la fijación a una fase previa a la genital, ¿sí? Donde las formas de satisfacción se hacen exclusivas y queda la satisfacción genital excluida y por tanto la reproducción también, ¿no? Creo que por ahí tendríamos un primer acercamiento que no avanza más en ese sentido, pero tendríamos un primer acercamiento en esa a propósito de la cuestión de la diferencia entre la neurosis y la perversión. Incluso va sentando las bases del fetichismo. Claro. ¿No? En la fijación de un objeto que incluso pudiese llegar a evitar la sexualidad genital. ¿No? No se llega a la sexualidad genital, sino se queda varada ahí. El fetichismo, la pulsión escópica, esta cuestión de ver, esta cuestión de exhibirse, esta cuestión de brindar maltrato o de recibir maltrato, ¿no? O sea, si lo pensamos, todas estas formas son momentos previos, ¿no? O preparatorios, si lo queremos pensar así, a la realización del acto sexual, ¿no? Sería bastante peculiar tener sexualidad genital sin una serie de previos, ¿no? Obviamente. El problema de la perversión es que solamente existe el previo o algo del previo y ya se desarticula de la experiencia completa y particularmente del encuentro con otro en tanto que objeto. Y algo que me parece esencial es cómo va marcando que dichas como impulsos, las pulsiones, estos empujes que surgen a partir del propio cuerpo, nunca dejan de llegar. Nunca, ¿no? O sea, toda la vida, desde la infancia hasta la adultez, el infante al adulto, devenido adulto, tiene que lidiar con ello. Y tiene que lidiar con ello frente a la línea represora social, como lo venías mencionando, de la educación. O sea, el tener que o rodearla, o taparla, o el perso que de plano pues la traspasa. O sea, ahí tenemos otro punto que es de los más cuestionados en términos de la perspectiva psicoanalítica. Aquí todavía lo menciona como complejo de Edipo, lo habla como complejo nudo, ¿no? Kernel complex. Ajá. El complejo de Edipo lo voy a mencionar después, pero es lo mismo, pues, ¿no? Esta, digamos, condición antagónica del cachorro con respecto de alguno de las figuras parentales, ¿no? Más allá de que, híjole, es que aquí los prejuicios llegan a niveles absurdos. O sea, no es que el niño quiera tener una relación genital con su madre. Eso es decirlo, es ignorancia, es mala leche, es obtusión mental, por decirlo menos. El niño lo que quiere es la experiencia de plenitud que le brinda la madre en términos de la satisfacción parcial, en términos de también, por supuesto, de la seguridad, etcétera. Lo que finalmente, y también entendemos, el recurso psíquico es un recurso siempre limitado. Madre hay una y la madre tiene limitaciones en términos de su atención, en términos de su capacidad, etcétera. Entonces el cachorro la quiere solo para ella,
¿no? Aquí todavía no lo menciona Freud, pero no es solamente el cachorro varón, también el cachorro femenino, ¿no? La cachorrita también quiere a la mamá completamente para ella. Eso ya nos mete en una complejidad que tendríamos que abordar en otro momento, pero más allá bueno, dejando sentado que en ningún sentido está hablando de que el complejo Edipo busque culminar o consumar un acto coital con los padres, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Muestra otras cosas, ¿sí? Muestra particularmente que las relaciones entre familiares no son cordiales, no solamente son cordiales, sino que son ambivalentes, son agresivas y son violentas. Nada más que socialmente estamos obligados a guardar silencio con respecto de eso y a fingir que al interior de la familia todo es armonía, belleza y pureza, ¿no? Como esto, en ese sentido, habría que referir siempre a esta película de Ripstein, El Castillo de la Pureza, que muestra a la familia en sus aspectos más grotescos, ¿no? Sí. Hay mucho que decir, como bien lo mencionaba Monje, este es un tema en particular que pudiese dar para diferentes cursos, para diferentes pláticas, cosa que seguramente iremos haciendo posteriormente, pero por lo mientras aquí lo iremos dejando y vamos a esperar la quinta conferencia, ya la última de este curso, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Fue Alejandro Monje, Alejandro Larte, Felipe Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias.